Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy le hice la invitación a amigo y compañero Leonardo Ríos para platicar un poco acerca del tema de derechos humanos. Leo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Quisiera que antes de comenzar el tema me dejaras eh, pues hablar un poquito sobre tu trayectoria académica y profesional. Muchísimas gracias a mí por la invitación y pues adelante. Muchas gracias. Ok, el licenciado Leonardo Ríos es egresado de la licenciatura en Derecho de la Universidad Veracruzana. Actualmente labora en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado. Ha sido también auxiliar en la Secretaría Técnica en parte de revisión de contenidos de los cursos de capacitación en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ha sido responsable del programa de promotores de derechos humanos en la Secretaría Técnica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz. Eh, Ha participado en diversos concursos nacionales en los que destaca pues, temas selectos de actualidad en México, organizado por el Instituto de Administración Pública del Estado de Veracruz. Ha sido ganador del premio al mejor alegato de clausura en el tercer concurso de litigio penal. Ha sido ganador de primer lugar en concursos sobre Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ganador del premio Mejor Memorial de los Representantes del Estado, ganador del premio al Mejor Orador Representantes del Estado, entre algunos otros, Leo. Pues es amplio tu currículum, has hecho publicaciones, tu artículo del nacimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como organismo internacional dentro del libro de tópicos electos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, México y Colombia, por la editorial de la Universidad Veracruzana. Leo, pues para entrar un poquito, quisiera saber qué es lo que tú que estás laborando en la Comisión de Derechos Humanos, ¿de qué se encarga? Vale, la Comisión Estatal de Derechos Humanos es un organismo autónomo, un organismo constitucional autónomo, el cual tiene competencia para conocer de quejas derivadas de acciones u omisiones de algún servidor público de carácter estatal o municipal, a través de las cuales se afecten los derechos de cualquier persona en el estado de Veracruz. Al recibir estas quejas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos inicia un expediente, comienza una investigación y, pues, dependiendo, ¿no?, de la información que se recabe, esta puede emitir una recomendación, la cual no tiene, si bien no tiene un carácter vinculante, pues sienta por lo menos el precedente del reconocimiento por parte de una entidad pública de una violación de derechos humanos que pues puede darse en distintos contextos. Perfecto. Otra pregunta creo que importante es, ¿de dónde vienen los derechos humanos y por qué los deben respetar para todas las personas? Esa es una muy buena pregunta. Los derechos humanos tienen su fuente ya desde la primera constitución escrita en el mundo. La primera constitución que se tiene escrita es la Constitución del Pueblo de Virginia de 1976, la cual ya desde entonces, este documento que se deriva de la independencia de las 13 colonias, a través de las cuales se forman los Estados Unidos, ya nos hablaba de derechos que anteceden a la existencia del propio Estado y también de una igualdad ante la ley, ¿no? De que todos tengamos los mismos derechos. Propiamente los derechos humanos surgen a partir de 1948 y el paradigma de los derechos humanos, ya desde la Declaración Universal que se da en este año, se da desde una perspectiva en la que ve el valor intrínseco de la persona en sí misma, independientemente de cualquier otra característica que ésta pueda tener. Recordemos que los derechos humanos, al surgir en esta época, son, pues, implícitamente una respuesta a ciertos ideales que veían el valor de las personas, el grupo, es decir, lo colectivo venía antes que lo individual. Y los derechos humanos ponen
la dignidad humana precisamente en la persona, independientemente de lo colectivo. Posterior a esta primera declaración de 1948, surgen distintos tratados y distintos sistemas internacionales encargados de proteger esos derechos. Recordemos que esta declaración forma parte del derecho internacional público y es parte del derecho creado por los estados y para los estados. Por lo tanto, son estos quienes deciden obligarse a cumplir estas disposiciones, ¿no?, en materia de derechos humanos. Actualmente existen pues diferentes sistemas internacionales que buscan proteger derechos humanos. Por una parte, la ONU tiene el sistema, el que se conoce como el Sistema Universal, el cual está compuesto por 9 comités y 9 tratados internacionales, de los cuales cada país del mundo es parte de por lo menos uno de ellos. Paralelamente, hay 3 sistemas de carácter regional, y en este caso nuestro país forma parte de uno de ellos, que es el Sistema Interamericano, desde 1982. Tu micrófono apagado. Fíjate que Leo, un tema también que resalta es por qué se hablan de derechos humanos y no de responsabilidades humanas, ¿no? Y bueno, a pesar de que algunos pensadores han presentado argumentos sólidos ante la necesidad de formalizar responsabilidades humanas y hasta códigos o declaraciones para poder articular estos, la comunidad de derechos humanos en general ha sido reticente en este debate. Yo creo que la razón es que muchos gobiernos hacen una concesión de los derechos humanos según ciertas obligaciones impuestas por el Estado o también por el gobernante como tal, dejando de esta manera sin ningún sentido la idea de los derechos humanos como innatos. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Vaya, inevitablemente cuando hablamos de derechos, también hablamos de obligaciones, por supuesto, ¿no? Si yo tengo un derecho es porque alguien más tiene la obligación de proveer ese derecho, ¿no? En ese sentido, como los derechos humanos parten del derecho internacional, quienes se comprometen a cumplirlos son los países, ¿no?, los estados. Es por ello que en materia de derechos humanos es el Estado quien tiene obligaciones y los derechos los recibimos las personas. En este caso, esto lo podemos ejemplificar muy bien, por ejemplo, con el derecho a la vida, ¿no? Todos tenemos derecho a no ser privados de la vida arbitrariamente y quien se obliga a cumplirlo como parte de los derechos humanos es el Estado. Y no únicamente se compromete a privarnos el Estado arbitrariamente de la vida, sino a evitar en la medida de lo posible que seamos privados de la vida por otras personas, ¿no? Paralelamente hay un documento que es la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que es también de 1948, se da en julio, mientras que la Declaración Universal se da en diciembre. Y la Declaración Americana sí contempla obligaciones para las personas, ¿no? Digo, no es una perspectiva que se haya adoptado más allá, pero pues es un precedente de que sí se contemplan incluso, o se han contemplado obligaciones no para los estados, sino también para las personas. Claro, creo que debemos actuar por esa parte de manera responsable como individuos y también como grupos, respetando los derechos de los demás, claro, sin avisar, porque es importante esa parte de derechos humanos, tenemos que ponerla en práctica y también promover los derechos de los demás y claro, pues los mismos derechos, ¿no? De hecho, estaba leyendo que el artículo 29 de la Declaración Universal reconoce que toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo ahí es posible la libre y el pleno desarrollo de la personalidad. También menciona que el ejercicio de sus derechos y libertades, o sea, de toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de poder asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y las libertades de los demás y también, en cierta manera, satisfacer las justas exigencias de la moral, el orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Leo, ¿quién se ocupa de los derechos humanos?
Bueno, en estricto sentido, como en la manera en que está estructurado jurídicamente hablando, pues son los estados, ¿no? Recordemos que los derechos humanos parten o se crean, mejor dicho, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial y primeramente fungen como límites al poder del Estado, ¿no? Si vemos, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es uno de los primeros tratados que se adopta en la materia, vemos que establece límites y el Estado no puede tener injerencias arbitrarias sobre tu familia, no te puede privar de la vida, no puede privarte de ciertos derechos, ¿no? Y es más, debe coadyuvar en la realización de ciertos derechos, ¿no? Eso es desde el punto jurídico, ¿no? Pero por supuesto, desde el punto de vista material, práctico, pues esto implica una participación de todas las personas, ¿no? Una parte importante de los derechos humanos es precisamente la libertad individual, la libertad de cada individuo. Y esto implica que los derechos de cada uno de nosotros terminan en donde empiezan los derechos de otra persona, ¿no? Por tanto, pues sí, en efecto, materialmente hablando, pues todos tenemos una participación importante en que esos derechos efectivamente se cumplan, ¿no? Y se implica no únicamente el ejercicio de nuestra libertad, sino que también abarca, en todo caso, el asumir la responsabilidad que nos toca como parte de esa libertad. Muy bien, Leo. El tema de derechos humanos es un problema en el país porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho la materia penal y hace poquito hice un video acerca de una violación a un derecho fundamental que es la presunción de inocencia. Esto quiere decir que, bueno, dentro de un proceso judicial que le puede pasar a cualquier persona, a ti o a mí o a las personas que estén viendo este video, podemos estar en un momento pues inadecuado y se nos puede señalar de cometer un hecho que la ley señala como delito y en ese momento, si ese hecho es grave, automáticamente estaremos en la prisión preventiva oficiosa. Es decir, nos van a privar de nuestra libertad. Entonces ahí ciertamente hay un conflicto de un principio fundamental que viene de los derechos humanos y también pues de un proceso establecido en la ley como tal. Entonces, es un problema en los derechos humanos, en las leyes del país, cómo se debe de llevar esto a cabo y cuáles serían las mejorías para poder llevar a cabo la función de proteger los derechos humanos y también las garantías individuales que tenemos como ciudadanas y como ciudadanos. Vale, específicamente la cuestión de la prisión preventiva oficiosa, como tú sabes, contemplada en el 19 constitucional, es una directa contradicción de derechos civiles y políticos, específicamente, y si no mal recuerdo, en el artículo 9, en donde, palabras más, palabras menos, se establece que, pues vaya, no puede ser, no recuerdo específicamente la redacción, pero recuerdo muy bien que la idea es que ese tipo de medidas cautelares no pueden depender del delito que se está imputando a la persona. Y eso es un problema bastante pues, grave, ¿no? Porque, como tú sabes, el estándar probatorio mínimo, bueno, el estándar probatorio para vincular a proceso a una persona es pues muy bajo, ¿no? Únicamente tiene que haber la posibilidad de que esa persona efectivamente haya participado en un hecho que la ley señala como delito, y como lo mencionas, y ese delito es alguno de los que se encuentran en el artículo 19 constitucional o cuya media aritmética, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, sea mayor que 6 años, me parece. Sí. Pues entonces esto se convierte pues, en una pena anticipada, ¿no? Realmente, como tú sabes, estas medidas cautelares tienen la finalidad pues de salvaguardar, en este caso, la seguridad de las víctimas o de la materia del proceso, pero no la de dar un pasito atrás hacia el sistema inquisitivo, en el cual pues prácticamente todo estaba en contra de la persona a quien se le acusaba, ¿no?
Sí me parece que es un problema que al ser una cuestión constitucional requiere más que de acto. Cualquier persona que se dedique a estudiar la materia de derechos humanos sabe que la prisión preventiva oficiosa es una violación a los derechos humanos. Eso nos dice que el problema no es una cuestión jurídica, sino que hay una falta de voluntad política de esta franca violación de derechos humanos a nivel constitucional. Muy bien, Leo. Sí, también no solo los que abordan los derechos humanos, sino también los abogados procesalistas, los abogados penalistas, hasta los mismos servidores públicos, pues ahí debate, ¿no? Porque unos están en contra y otros a favor. Pero pues el derecho humano es inquebrantable y nadie lo puede violar como tal. Yo quisiera que me hablaras un poquito porque tú fuiste corresponsable de la elaboración del documento de protocolo de actuación para organismos públicos de derechos humanos que atienden altos flujos migratorios. Eh, Explícame un poquito sobre eso. Sí, ese fue, pues bueno, fue un pequeño proyecto en el cual participé dentro de mis labores en la comisión. Ese documento que realmente no sé si, vaya, la verdad, pasaron varias cosas, cambié de área, ya no supe si efectivamente se hizo público. Tiene la finalidad de pues dar una cierta guía en cuanto a el personal que atiende a personas migrantes en el contexto de una caravana. Recordemos que en 2009 México recibió varias caravanas migrantes, ¿no? Y pues en estas caravanas acuden personas en distintas situaciones. Hay quienes están escapando de alguna situación de peligro, ¿no? Hay quienes buscan mejores oportunidades económicas, hay quienes, vaya, los motivos por los cuales la migración se da son muchísimos. Y es importante que las personas, los servidores públicos que trabajan en organismos públicos de derechos humanos y prácticamente cualquier servidor público que tenga contacto con personas en este contexto, tenga muy claro que, primero, independientemente de la nacionalidad de una persona o de su estatus migratorio, siempre hay ciertos derechos que ineludiblemente le acompañan. Ahora bien, una parte importante de esto, de ese documento, es en buena parte y tener muy claro y poder identificar rápidamente aquellas personas que se puedan encontrar en una situación la cual actualice la institución del asilo o el refugio. Estas como unas instituciones que están encaminadas a proteger a personas que pues huyen de sus países por una cuestión de un peligro fundado, un temor fundado, de acuerdo a los tratados internacionales, que puede ir desde persecución por su religión, su raza, vaya, distintas cuestiones, o también pueden nacer de cuestiones generalizadas, como por ejemplo, casos de violencia, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, e incluso actualmente se habla también de refugiados por cuestiones naturales, ¿no? De desastres naturales. Ese es básicamente el papel que se tiene en la materia. Muy bien, Leo. Otra pregunta que creo que es importante que todas las personas conozcamos, ¿qué es las Naciones Unidas? Claro, la Organización de Naciones Unidas es una organización internacional. Esta organización es creada propiamente en 1945, posterior a la Segunda Guerra Mundial, y a través de esta se busca pues evitar que vuelvan a ocurrir los crímenes que ocurrieron en este evento, en esta guerra. De alguna forma no han sido del todo exitosos, considerando que pues uno de los miembros fundadores, que es Rusia, tenía varios campos de concentración, y bueno, la Unión Soviética tampoco hizo mucho por los derechos humanos, y otro de los miembros, por así decirlo, centrales, y ahorita me voy a explicar a qué me refiero, como lo es China, pues tiene también
un negro historial en materia de derechos humanos. Recordemos que el proceso de la revolución cultural en China con Mao Zedong acabó con prácticamente 70 millones de personas, tal vez uno de los mayores exterminios políticos, por motivo político de la historia. La Organización de las Naciones Unidas tiene este fin, el de evitar, el de mantener la paz en el mundo, y para ello tiene distintos organismos, distintos brazos, distintas herramientas, como por ejemplo el Sistema Internacional de Derechos Humanos, el Sistema Universal, perdón, de Derechos Humanos, el Consejo de Seguridad, que se encarga de vigilar pues cuestiones de seguridad a nivel mundial. Tiene además, por ejemplo, el Tribunal, la Corte Internacional de Justicia, que es la encargada de resolver conflictos entre países, y paralelamente existe otro tribunal internacional que tiene cierta relación con la ONU a través del Consejo de Seguridad, que es la Corte Penal Internacional, la cual se encarga de determinar responsabilidades individuales por crímenes internacionales, como el genocidio, el exterminio, incluso casos como tortura o desaparición forzada, crímenes de guerra también han sido parte del conocimiento de la Corte Penal Internacional. Y bueno, todo esto encaminado precisamente a mantener la paz en el mundo. Muy bien, Leo. Ahorita que hablas de las Naciones Unidas, quiero preguntarte qué es lo que piensas acerca de esta parte de liderazgo de las mujeres y que claramente las Naciones Unidas manifiesta que es fundamental para crear un mundo más igualitario, para que se hagan valer esos derechos humanos. El Sistema Nacional de Naciones Unidas celebra los esfuerzos que realizan las mujeres, también pues el derecho que se le está dando a las niñas, la información que están viendo, no solo aquí, en todo el mundo, para poder forjar esta parte igualitaria, ¿no? Creo que es importante pues también una buena gobernanza, la democracia, que requiere también pues este liderazgo y las mujeres pues están haciendo oír este derecho a estar representadas, también a ser consultadas, a tomar decisiones trascendentes por igual en la sociedad aquí en nuestro país. ¿Qué piensas sobre el derecho a las mujeres? Específicamente hablando de los derechos de las mujeres, me parece bastante, vaya, no me termina de asombrar cómo han cambiado las cosas en los últimos 100 años en la humanidad, ¿no? Digo, claramente yo no estaba aquí hace 100 años, pero poniéndolo como en el gran contexto de la historia, hace 100 años, y para mal, las mujeres tenían muy pocas oportunidades, ¿no? No podían votar en nuestro país. Prácticamente la absoluta mayoría de las mujeres vivía en la pobreza en México, al igual que la mayoría también de la población. Y esto ha cambiado a un nivel impresionante en los últimos años. Incluso en las últimas 4 décadas, tal vez han habido más cambios a favor de las mujeres que lo han habido en los otros 1960 años previos, ¿no? Me parece que definitivamente es importante que todos, y esto de acuerdo a mi postura frente a los derechos humanos, que todos tengamos los mismos derechos. Y el tener los mismos derechos implica tener la misma libertad, ¿no? La libertad de desarrollarnos en el ámbito de nuestros intereses, de nuestras aptitudes, de nuestras competencias. Y sin duda celebro profundamente que el día de hoy las mujeres estén muchísimo más integradas a la vida pública de lo que estaban hace 100 años, ¿no? Y personalmente, no creo que la mejor meta sea específicamente la calidad, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque pues realmente los últimos, toda la historia de la democracia se ha forjado a través de la participación exclusiva de los hombres, excluyendo a las mujeres. De ninguna manera creo que la exclusión es el camino adecuado para nada bueno. Pero me parece que si un día
la Suprema Corte de Justicia tiene solamente ministras mujeres, o algún día todo el Congreso de la Unión está conformado solamente por mujeres, no le veo ningún problema, porque partiendo de la premisa de que todos tenemos los mismos derechos y la misma libertad, quitando un poco a llegar al día en el cual las personas juzgadas no juzgadas, evaluadas, apreciadas, lógicamente por un privilegio como el color de la piel, la altura, el sexo, sino por sus cualidades, ¿no? En este caso, pues tengo el placer de conocer a varias mujeres, ¿no?, capaces, como tú, que sin duda hacen de este mundo un lugar mejor. Bien, Leo. ¿Qué órganos componen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? El Sistema Interamericano de Derechos Humanos se compone por dos órganos. Por una parte, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en 1959, con el objetivo de vigilar el cumplimiento de los derechos humanos en las Américas. Dentro de sus funciones, la Comisión tiene la facultad de crear los borradores de los tratados internacionales del Sistema Interamericano. Y el proceso es que la Comisión hace una propuesta de tratado, la somete a votación, y a partir de ello, los estados, como con cualquier otro tratado internacional, negociar, a ponerse de acuerdo en qué es lo que va a decir ese tratado. La Comisión Interamericana, a partir de este proceso, crea, en conjunto con los estados y con la Organización de Estados Americanos, la Convención Americana. Y la Convención Americana regula el funcionamiento de la Comisión, a la que también crea y regula el funcionamiento de la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana es un tribunal internacional de carácter regional, en de casos por violaciones de derechos humanos en aquellos países que han reconocido su competencia. Bien. Es decir, la función principal de la comisión sería pues promover la observancia y la defensa de estos derechos humanos y servir también como órgano consultivo de la Organización de Estados, por un lado, y por el otro, pues tiene las competencias de dimensiones políticas, entre las cuales pues también podrían destacar la realización de visitas y la preparación de informes acerca de las situaciones de derechos humanos, ¿correcto? Efectivamente, así es. Muy bien. Muy bien. También yo le pondría que, por otra parte, también podría realizar funciones con una dimensión de cuasi judicial. Es dentro de la competencia que recibe denuncias, pueden ser particulares o por organizaciones relativas a violaciones a estos derechos humanos, ¿no? Examina las peticiones, las adjudica en los casos, en los supuestos en que se cumplan los requisitos de esta admisibilidad. ¿Es correcto, Leo? Claro, esa es una de las funciones principales de la Comisión Interamericana, el recibir denuncias, el recibir peticiones contra prácticamente cualquier estado del continente americano. Y cuando la Comisión Interamericana recibe una de estas peticiones, inicia un trámite en donde le hace del conocimiento que estaba demandado esa petición, ¿no? Hay cierta contradicción entre peticionarios y el Estado. La Comisión resuelve estos casos de una manera similar a lo que lo haría un organismo público de derechos humanos de aquí en nuestro país, y emite un documento que se llama informe de fondo. El informe de fondo contiene una serie de recomendaciones para que el Estado demandado, en este caso, pueda reparar las violaciones de derechos humanos. Bien. Muy bien, Leo.
Oye, también quisiera que nos platicaras un poquito acerca, porque ahorita actualmente eres responsable de la revisión de contenidos de los cursos de capacitación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz. ¿Cuál es la labor de esta? Platicarnos un poquito y también de los programas de promotores de derechos humanos en la Secretaría Técnica y en la Comisión, pues para saber cuál es la labor, de qué se trata esa revisión de contenidos y este programa de derechos humanos. Vale, actualmente ya no me encuentro laborando en la Secretaría Técnica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sino que me encuentro en la primera visitaduría, ¿no? Ya en un área encargada de ver pues directamente las quejas. Pero en cuanto a la revisión de los contenidos en la Secretaría Técnica, pues sí, esa fue parte de mi labor el año pasado, en donde pues estuvimos analizando y revisando los cursos que se ofrecen dentro de la comisión. Actualmente, si no mal recuerdo, son 8 contenidos los que se ofrecen. Y parte de mis labores también fue del programa de promotores de derechos humanos. Y este programa tiene la finalidad de capacitar tanto a servidores públicos como a ciudadanos, bueno, como a personal en general, porque los ciudadanos también pueden ser servidores públicos, en materia de derechos humanos, y esto con el fin de que ellos puedan aplicar los mismos contenidos que reciben. Este programa tiene 3 etapas. La primera de ellas consiste en 7 cursos de capacitación, los cuales abordan diferentes temas. Hablamos de derechos humanos en México, hablamos del sistema interamericano, hablamos del derecho a la igualdad y la no discriminación, hablamos de género y derechos humanos, de las funciones de la propia comisión. Son 7 cursos bastante completos. La segunda etapa consiste en análisis de casos. Los participantes analizan una acción de la Comisión Estatal, una de la Comisión Nacional y un caso de la Corte Interamericana. Y la tercera etapa consiste en que los participantes hagan una exposición de 10 minutos en donde pues, nos platican, ¿no? Uno de los casos que analizaron. Esto pues con el fin de observar sus habilidades para la transmisión de conocimientos, de contenidos, ¿no? Y pues básicamente esta fue mi labor en la Secretaría Técnica. Ok, Leo. Oye, pues muchísimas gracias por poder platicar con nosotros. Te agradezco que te tomes este tiempo para poder hablar un poquito sobre la labor que haces. Yo sé que te gusta mucho, mucho hablar sobre derechos humanos y espero poder en otro momento volver a tener una charla sobre otro tema o sobre las noticias que nos aguardan sobre derechos humanos. Es un tema importante, es un tema relevante, contemporáneo, y que creo que es importante que las personas que sí sabemos que hay derechos humanos, pero podamos adentrarnos al significado como tal y poder difundir esta información sobre la protección a esos derechos. Porque una violación a derechos humanos puede ser en cualquier lugar y lo puede hacer cualquier persona, ¿sí? No solamente el Estado o algún servidor público, también puede ser de un particular a otro. Es más, en el mismo núcleo cercano se puede hacer esta violación, ¿no? Vemos en delitos de secuestro, ¿no? Que es privación de la libertad, privación de la vida, que lo estamos viendo día con día y que es un tema muy triste y que por desgracia nos está ocurriendo aquí en el país, no solamente a las mujeres, también a los hombres. El número de muertes por homicidio, pues va va en proporciones grandes, en gran cuantía, y creo que hay que poder hacer difusión de esos derechos y poder
pues eso, platicar con la gente sobre ese tema tan importante. Gracias, Leo, te mando un abrazo, muchísimas gracias. Te admiro mucho y te quiero mucho. Que vaya, sabes, Somi, pues cuando se pueda, yo con gusto estaré aquí. Y pues claro, el objetivo siempre será difundir información, compartirlo con todo quien le interese escucharlos. Y pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Leo, te mando un saludo. Chao. Nos vemos.